Buenos días a todo Monterrey, bienvenidos a México Noticias, el noticiero más confiable en todo el norte del país. Hoy trataremos varios temas, pero todos ellos relacionados a la corrupción en nuestro gran país, México. Vamos a analizar a fondo qué es la corrupción, lo que la gente piensa. Vamos a dar algunos casos de corrupción a través de la República y finalmente daremos nuestras propuestas de cómo erradicar la corrupción. Todo eso hoy en México Noticias. Buenos días a todo México. Son las 7:45 de la mañana y es la hora perfecta para hablar de los problemas de nuestro país. Iniciaremos nuestro programa explicando qué es la corrupción, así como relataremos algunos casos de corrupción muy sonados en los últimos años en México. Pero no hay que adelantarnos sin antes definir qué es la corrupción. La corrupción se refiere a un proceso en el que abusas de tu poder con el propósito de romper el sistema y así obtener algún beneficio personal. Para que se pueda entender de una mejor manera la cantidad de corrupción que existe dentro del país, según la encuesta realizada por la organización Transparencia Internacional, 1 de cada 2 personas afirman haber pagado un soborno. En la edición del año 2018 de esta misma encuesta, México obtuvo una puntuación de 28 sobre 100, lo cual lo colocó en el puesto número 138 de los países menos corruptos del mundo. De igual manera, en México, 6 de cada 10 personas piensan que la corrupción aumentó y que la mayoría de los policías son corruptos. La corrupción va desde los millones de pesos que nos roban los altos funcionarios hasta pequeñas acciones que nosotros como ciudadanos realizamos, consideramos normales e incluso llegamos a justificar. El caso más cotidiano de corrupción sería el de evitar una multa o sanción, dándole a una autoridad, generalmente un oficial de policía, una cantidad de dinero. Se le conoce como soborno, aunque coloquialmente aquí en México se le conoce como dar una mordida. Ahora que toda nuestra audiencia comprende qué es la corrupción y cómo se da dentro del país, vamos a relatar algunos de los casos más relevantes basándonos en su importancia y magnitud. Empezaremos con el caso César Duarte. César Duarte Jaques es el ex gobernador del estado de Chihuahua. Antes de su mandato, la deuda del estado de Chihuahua era de 12.500 millones de pesos. Después de su mandato, subió a más de 41.000 millones de pesos. Se cree que César Duarte usó enriquecimiento ilícito. Se hizo una investigación y no solamente se comprobó de que usó recursos del estado de Chihuahua, sino que también recursos federales. Lamentablemente, se encuentra prófugo de la justicia. Muy interesante el caso. Ahora, se analizará el caso de Thomas Yarrington después del siguiente corte comercial. Bienvenidos de vuelta a su noticiero de confianza, México Noticias. A continuación, el caso Thomas Yarrington. Así es, todo comenzó en mayo de 2013, cuando el exgobernador de Tamaulipas, Thomas Yarrington, fue detenido en Houston, Texas. Esto por estar vinculado con el líder del cártel del Golfo, Osiel Cárdenas Guillén. El narcotraficante le dio a Thomas Yarrington millones de pesos a cambio de permitirle usar las rutas dentro del estado para mover a su gente y sus productos de una manera a salvo. Y además de esto, se le vincula con otros grupos delictivos como los Zetas. Según los fiscales estadounidenses, Yarrington recibió millones de dólares mientras era funcionario. Este dinero supuestamente fue invertido en bienes raíces y lavado de dinero. Posteriormente, volvió a ser arrestado el 9 de abril de 2017 en Italia debido a una ficha roja emitida por la Interpol. En cooperación con las autoridades estadounidenses e italianas, será extraditado a Estados Unidos o a México, dependiendo de lo que decida la policía de Italia. En nuestra opinión, es una lástima que el sistema judicial mexicano sea tan defectuoso. Es increíble que no hayan podido atrapar a César Duarte. Se ve que claramente quieren beneficiar a aquellos que le hacen daño al pueblo. Es obvio que lo podían atrapar, simplemente le dieron la oportunidad de exiliarse del país y estar prófugo de la justicia. Así es, otro claro ejemplo del mal funcionamiento del sistema judicial es el de Thomas Yarrington, que nunca fue detenido en México sino en Houston por primera vez y la Interpol tuvo que intervenir para poder solucionar este problema. Así es, estoy de acuerdo. Con esto concluye nuestro segmento. Nos vemos la próxima semana aquí en su noticiero de confianza, México Noticias. Buenos días, yo soy Adrián Hernández. Y yo, Daniel Arriaga, ¿qué les pareció el segmento anterior? No sé ustedes, pero a mí me pareció muy interesante, sobre todo esos casos de corrupción. Así es, pero no me sorprende que hagan eso algunos políticos corruptos con el dinero del país. Pero bueno, hay que continuar con nuestro tema que es igual de interesante que sin duda. Adrián, ¿podrías revelarle a nuestra audiencia cuál es? Claro que sí. Hoy hablaremos sobre la relación entre la corrupción y la cultura en México. En México, el hecho de que haya corrupción por parte de varias autoridades no es algo sorprendente, sino algo común entre la población. Es por ello que ya se considera como una
tema cultural de México. Este es un gran problema porque le favorece a aquellos que están en el poder y deciden abusar de su autoridad y se prestan a hacer acciones corruptas. Hay varias discusiones acerca de la corrupción y los mexicanos. Hay algunas personas que creen que la corrupción ya ha llegado a formar parte de la cultura de México, mientras que hay otro grupo de personas que piensan que la corrupción es un tema exclusivo, es un problema exclusivo, mejor dicho, del gobierno. Este tema es muy complicado, es por ello que se requiere de varias opiniones para poder formular una idea en común. Hay quienes alegan que la corrupción es parte de los mexicanos y es por ello que hemos creado nuestros propios estereotipos que se han internacionalizado siendo nosotros mismos. Es por eso que decidimos ir al campus a entrevistar al docente y a los alumnos para ver cuál es su postura acerca de la corrupción en el tema cultural. Esto fue lo que dijeron algunos de nuestros compañeros. ¿Usted ha presenciado alguna vez un acto de corrupción? Presenciado en sí, no que yo recuerde. Sin embargo, he escuchado, he sabido, me han dicho de corrupción. Por ejemplo, aquí en la escuela, en la prepa, un caso muy común del que he escuchado, sin embargo no puedo estar 100% seguro porque no son cosas que yo he cometido, pero he escuchado de casos que para los grupos estudiantiles, porque la práctica de escoger a las personas sin pasar por las pruebas para ser puestos de un congreso, por ejemplo. Es lo que nos ha llevado, ¿no? O sea, la corrupción, ¿de dónde viene? Viene tal vez de... Casi siempre tiene que ver con asuntos de dinero, casi siempre tiene que ver con el egoísmo de, ok, yo me voy a beneficiar y al mismo tiempo voy a estar haciendo que otros la pasen muy mal, ¿no? Como por ejemplo, un dinero que se destina hacia escuelas públicas, pues que alguien se lo quede a él, bueno, es como una parte de egoísmo de él que está quedándose con el dinero para satisfacer sus propios bienes y no pues por lo demás. Entonces, por lo mismo yo creo que pues sí, hay que eliminar la corrupción, ya que es parte de amar a las otras personas. ¿Alguna vez has cometido un acto de corrupción? No, nunca en mi vida. Un acto de corrupción. Sinceramente, ahorita no se me viene a la mente nada. Yo soy una persona con muy buenos valores, siento yo. Increíble, ¿no crees? Sí, es verdaderamente increíble cuánta gente considera que la corrupción es parte de la cultura mexicana y ha presenciado actos de corrupción. Ya sé, debido a que la corrupción se ha convertido en algo cultural, ahora esto se puede observar en la vida diaria. Por ejemplo, supongamos que te detiene un policía de tránsito porque te pasaste un semáforo y te va a poner una multa. Pero tú decides sobornar al policía con dinero a cambio de que no te la ponga. Eso es un ejemplo de corrupción en la vida cotidiana. ¿Y tú cuál crees que sea el motivo de que la corrupción sea percibida como algo común y parte de la cultura? Creo que esto se debe a que la ciudadanía ha tolerado muchas injusticias por parte del gobierno y que mucha gente ha sido afectada gracias a las acciones corruptas que se presentan en los diferentes factores que constituyen las encuestas nacionales que se estiman cada 2 años, tomando en cuenta la mayoría de 18 años. ¿Y tú cuál crees que sea el motivo de esto? Yo considero que el problema es la falta de educación respecto a la ley. O mejor dicho, no se ha llegado a crear una cultura de legalidad. La cultura de legalidad son los valores que se tienen a las leyes de esa comunidad. En este caso, en un país. Lamentablemente en México no existe nada de eso y los ciudadanos prefieren culpar al gobierno en vez de hacer algo por el país. Wow, eso es algo verdaderamente alarmante. Es necesario que se tome una acción para poder solucionar esta problemática. No puedo ser el único que piensa de esta manera. O sea, no. No eres el único. Estoy seguro de que toda nuestra audiencia piensa como tú. Es por ello que les interesará el siguiente segmento. En unos instantes, no se lo pierdan. Bienvenidos a nuestro cuarto y último segmento del día de hoy. Yo soy Javier Mauricio Piña Rodríguez. Y yo soy Carlos Andrés. Esperamos hayan encontrado el programa de hoy interesante y si no, esto se va a poner interesante. Bueno, y en este último segmento vamos a platicar sobre cómo solucionar los problemas de México. En vez de enfocarnos a
los problemas en sí, vamos a buscar cómo solucionarlos. Oyeron bien, se les presentarán propuestas que fueron implementadas en sexenios anteriores, junto con información esencial de estas, y nosotros debatiremos sobre si fueron efectivas, costosas, perjudiciales o con fracasos para el país. Yo soy el moderador esta tarde, quien presentará la información antes mencionada, y posteriormente hablaremos sobre las propuestas que nosotros creamos inspirándonos en las propuestas anteriores y sobre ideas que creemos pueden solucionar esta problemática. Una vez aclarado todo esto, le daremos inicio al debate, siendo hoy el 16 de abril a las 6:37 p.m. Comencemos. Bienvenidos a nuestro debate. Tenemos aquí a... Daniel Arriaga, estoy en contra. Y tenemos aquí a... Orlando Rodríguez, estoy a favor. Pues iniciaremos discutiendo la propuesta anticorrupción de MIT, la cual consiste en 4 puntos, los cuales son elevar sanciones, y esto consiste en que en el caso de ser un servidor público, los días de suspensión máximo se elevarían 30 días en comparación al máximo actual, que es de 30 a 90 días, lo que significa que el nuevo máximo de suspensión podría llegar hasta los 120 días. Y la inhabilitación sería en caso de que el daño ilícito exceda los 16,000 pesos, lo cual podría resultar entre 1 y 10 años de cárcel. El segundo punto consiste en que los funcionarios tengan un certificado de evolución patrimonial, el cual compara los ingresos del funcionario con los impuestos pagados y los bienes que posee. El tercer punto es que este documento, antes mencionado, deberá ser renovado cada año para que el funcionario público pueda permanecer en el poder. Y este documento será renovado con el secretario ejecutivo del Sistema Nacional Anticorrupción. El cuarto y último punto es que será necesario poder comprobar que las propiedades, en caso de que se sospeche, fueron adquiridas legalmente. Una vez presentada la información, pueden comenzar con el debate. Iniciaremos escuchando los argumentos de Daniel. Bueno, primero que nada yo pienso que, esta ley no garantiza que se vaya a eliminar la corrupción en el gobierno. Por lo que hemos visto durante todo este programa, nuestro sistema anticorrupción es muy malo y no creo que extendiendo sanciones o ese tipo de cosas, no creo que vaya a eliminar la corrupción tanto en el gobierno como en la sociedad. Entonces lo que usted dice es que habría corrupción en el momento de intentar eliminarla en el del mismo gobierno. Exactamente. ¿Algo que ahora usted? Pues yo considero que esto sí es pertinente para fortalecer nuestro sistema anticorrupción, ya que el que tenemos actualmente es muy deficiente, y creo que al momento de estar, por así decirlo, monitoreando a los funcionarios, podemos garantizar que ellos van a cuidar sobre sus acciones, y también vamos a poder garantizar nosotros los ciudadanos que ellos van a estar respetando sus ingresos para que esté proporcional a los impuestos que nosotros como ciudadanos pagamos. Entonces yo creo que considero que es una buena propuesta. Entonces lo que usted dice es que con la ayuda de los ciudadanos podríamos lograr que este plan sea eficiente. Así es. Excelente. ¿Algo más que quieran agregar? Sería todo. Yo sería todo. Muchas gracias. Bienvenidos de vuelta. Ya tenemos aquí en nuestras manos las propuestas que armamos con nuestro equipo y estamos orgullosos de nuestras propuestas. Esperamos lleguen a ser implementadas algún día. Y pues nuestras propuestas son... Nos gustaría proponer una movilización de anuncios que apelen a los sentimientos. No sé si han visto el anuncio en Cinépolis del de El amor nace hacia la vista. La idea es que la gente se siente culpable por sus acciones, apelando como a temas familiares, con frases como este es el mundo que quieres a tus hijos, es lo que les queda a 7 generaciones. Esta es una técnica que es en marketing, se le conoce como marketing emocional. Esperamos que rinda frutos. Así es, la propuesta consistiría en, justo como acaba de mencionar mi compañero Carlos, que pues, la gente al ver este anuncio se sentiría culpable de los actos de corrupción que cometen a diario, por lo que habría un cambio iniciándose en eso mismo. Eliminar el problema de raíz, desde la casa. Otra de nuestras propuestas es que México ponga en marcha un plan de actualización
de los parámetros para ser un funcionario público. Eso podría ser jueces, diputados, senadores, policías, hasta el presidente. Todo esto con la intención de filtrar a las personas que podrían llegarse a ser corruptas y así limitar la aparición de nuevos candidatos corruptos y así ponerle un límite a la problemática de candidatos corruptos y evitar más corrupción en el gobierno. Una problemática recurrente en México relacionada a la corrupción es que los presos al salir de la cárcel no están correctamente rehabilitados, por lo que entran en un bucle de entrar y salir de prisión, debido a que vuelven a cometer los mismos actos de corrupción anteriores o incluso de mayor grado. Nuestra propuesta para solucionar esto sería implementar un programa de rehabilitación que fomente la cultura de legalidad entre estos presos, lo cual consistiría en dar educación a nivel secundaria, prepararlos para un oficio, darles ayuda psicológica y aconsejarlos para encontrar un empleo una vez que estén reintegrados en la sociedad. Sí, lo que pasa es que una vez que salen no saben qué hacer con su vida, y, o sea, como son toda su vida encerrados, no saben hacer nada, no pueden trabajar, no pueden apoyar a la familia. Y pues esta propuesta solucionaría esos problemas, por lo que serían miembros funcionales de nuestra sociedad. Y eso es todo por hoy. Queremos agradecerles por habernos acompañado en nuestra transmisión diaria. Esperamos hayan encontrado nuestro programa interesante y compartan el conocimiento adquirido aquí en su comunidad. No por nosotros, por un México mejor.